Sí, coño. Buenas. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. En mi caso sí la escucho perfectamente. Ok, Sí, profesor. perfecto. Ok, entonces vamos nosotros a iniciar. Ok, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Continuando con la materia de proyecto de estructura y teniendo presente de las otras puntos que hemos trabajado hasta el momento. Vamos a, en esta parte, a trabajar un punto con respecto a los detalles estructurales. ¿Cuáles son los detalles estructurales que son importantes y que debemos tener en cuenta en un momento de que estamos diseñando, ¿sí? O proponiendo una pieza? Tomando presente que si me voy a trabajar con toda la parte de mi sistema estructural, entonces debo de tener justamente presente desde lo que corresponde a la parte de los suelos, la parte de las fundaciones, luego siguen lo que corresponde a las columnas, seguido tenemos las vigas y siguiente tenemos las losas. Entonces, en cada uno de esos puntos existen ciertos detalles que se debe de tener presente, ¿sí? En toda propuesta que se esté realizando. Y más aún cuando estamos trabajando en función de nivel de oficina para luego llevarlo a la obra. Debido a que luego en la obra nosotros nos vamos a guiar con respecto a los planos y en los planos debe de existir toda la información posible, ¿sí? Hasta el mínimo detalle, debido a que no se puede obviar, porque al obviarse un punto, luego al final, bueno, esos son los que nos hacen estar en apuro y estar corriendo porque no se consideraron desde un principio y no se identificaron y no se colocaron, ¿ve? En los planos que son los que nos va a hacer un corte en función de cómo va a estar todo el elemento y todo lo que conlleva el. Entonces, para la parte del diseño, sí, en función de una forma general, debe tener presente estos puntos en el cual el primero, sí, tomando justamente en consideración el requisito. ¿Qué requisito va a tener nuestro proyecto? ¿Cuáles son los requisitos? Lo primero, la parte de ejecución, el segundo va a ser la parte de mantenimiento y por último la parte de proyecto. Esto basándonos en función del sistema, como les acabo de plantear, iniciando por la parte de las fundaciones, luego las columnas, siguiente las vigas y luego la parte de las losas. Estos a su vez deben de tener presente unos lineamientos. ¿Ve? Esos lineamientos van a depender en función de, con respecto a la parte de seguridad, la parte de la falla y la parte de comportamiento.
Vean que en parte de eso ya lo hemos trabajado y ya lo hemos indicado en las clases anteriores. Aquí podemos tener puntos en función de una estructura convencional. Ve que se presenta esa cierta deformación, esa cierta inclinación. Y en esta otra imagen tenemos una estructura con un aislamiento sísmico en el cual ve que ya presenta justamente toda su estructura de una forma sin desplazamiento, sin movimiento que se pueda visualizar o que se pueda dar en un momento dado. Y por último, adicional de los puntos anteriores, que también es importantísimo considerarlo en cada uno de ellos, va a ser la parte de la tipología. Esta tipología se debe tener presente para calcular la resistencia, los materiales, las cargas. ¿Ves? Entonces, este punto, adicional de todos los puntos anteriores, son los que se van a englobar de una forma general para lo que nos va a demostrar en nuestro diseño. Ok, iniciando la parte de la estructura, eh, tenemos la fundación. La parte de abajo, ¿sí? La parte inferior de todo sistema constructivo, la fundación. Estas fundaciones van a tener justamente, son los que soportan, pero ¿qué soportan? Bueno, son los que van a soportar las cargas. En este caso podemos tomar en consideración de esta imagen que podemos justamente apreciar, donde es el soporte aquí del suelo. ¿Ve? Tenemos justamente a este lateral. Entonces, en este caso, el soporte del suelo, que va a ser un lateral. Tenemos en la parte superior que van a corresponder a las cargas, ¿sí? Que van a interactuar con respecto a ella. ¿Cuáles van a ser esas cargas? Bueno, las que vienen de el otro elemento que van a ser las columnas. Entonces, ¿qué es lo que soportan? Van a soportar todo este elemento. Ahora, ¿cómo se clasifican las fundaciones? Las fundaciones tenemos las que son directas y las que son indirectas. ¿Cuáles son las directas? Son las que transmiten carga con poca profundidad. Y las indirectas son las condiciones, su condición es que van a transmitir cargas excesivas. ¿Ves? Pero esas condiciones no son las mejores posibles, ¿verdad? Es decir, son unas condiciones que, bueno, la superficie al cual se va a fundar estas fundaciones son pésimas, no son muy buenas. Entonces, estas fundaciones, ¿ve? Eh, deben de tener una condición mayor para tener presente con respecto de, primero, la fundación donde se va a fundar, es si el suelo, que este suelo tener justamente en función las condiciones ideales, y si no se presenta, entonces vamos a tener estos elementos que se pueden ser los conocidos que son pilotes, que son las fundaciones profundas. Tenemos pilotes, tenemos los micropilotes. En las fundaciones directas, allí tenemos las que pueden ser las fundaciones aisladas, son las zapatas. Vamos a tener también si son las losas de fundación. Entonces, porque estas fundaciones, como a mí me lo acaba de indicar ahí, son de poca profundidad, a diferencia de las indirectas que sí, ellas ameritan una profundidad mayor, ¿sí? Están por encima de los 5 metros, mayor de los 5 metros, y las indirectas son menores. Ahora, la comprobación, que debemos justamente al momento de su cálculo tener presente la resistencia, el tipo de suelo, en la inspección visual de uno ir al sitio para poder mm, apreciar cómo es la superficie y las cargas.
las cargas directas que van a inferir en ese elemento. Vean que aquí, bueno, aquí podemos justamente apreciar en función de una fundación superficial, ¿ve? Tiene una menor altura, ¿sí? Poca altura. Y ahí mismo tenemos la parte de las columnas. En este tipo de fundaciones, bueno, es evitar que existan esas burbujas de aire. ¿Ve? Y en esta imagen tenemos la fundación, que bueno, que tenemos la fundación aquí, bueno, esta van a ser de una profundidad considerada. Y otro punto que debemos tener presente en la fundación es para qué justamente debe considerar la fundación. Esa se va justamente a considerar en función del tipo de edificación, ¿ve? Importantísimo. La magnitud de las cargas y el nivel freático en el cual va a inferir en elemento que son las fundaciones y cómo es el nivel freático es alto, es bajo. Aquí más o menos tenemos una imagen con respecto a la representación de los niveles freáticos y que bueno, cuando estamos así en presencia de esos niveles freáticos, en la mayoría de los casos las fundaciones son tipos indirectas y son fundaciones profundas. ¿Ve? Porque el agua es enemigo número uno para todos y debemos hacer justamente análisis de esa agua. ¿Ve? Se puede justamente fundar, no se puede fundar. Entonces hay que hacer ciertos análisis, ciertos estudios. Esos son hacer unos estudios especiales que son los estudios de suelo para poder definir y determinar esa parte. Pero entonces, todos estos puntos es lo que siempre debemos tener presente en el momento de considerar o estamos justamente revisando este elemento de las edificaciones que van a ser las fundaciones, ¿sí? Eso es como los pies, ¿ve? De toda una estructura. El segundo elemento corresponde justamente a las columnas. ¿Qué vamos a tener presente en función de las columnas? ¿Qué es las columnas? ¿Qué pueden? Acuérdense que este tipo de elementos pueden ¿qué? Transmitir carga a los cimientos. ¿Quiénes son los cimientos? El elemento que acabamos de ver anteriormente, que van a ser las fundaciones. ¿Sí? ¿Cómo están formadas las columnas? Bueno, las columnas va a depender justamente del tipo de material que vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Tenemos el concreto y que pueden ser de armaduras metálicas. ¿Sí? También puede ser justamente columnas de madera, dependiendo justamente del sistema que estamos trabajando. Estas columnas se van a clasificar en función de las formas geométricas. ¿Cuáles serían esas formas geométricas? Pueden ser rectangular, pueden ser cuadrada, pueden ser circular. Ahora, la columna, aquí tenemos justamente en función de esta imagen, ¿ves? ¿Quién resiste la tracción? El acero. ¿Quién resiste la compresión? El concreto. Aquí en este caso, el concreto, normalmente la resistencia es 250 kilogramos centímetros cuadrados, tomando una resistencia alta. Puede ser 250, puede ser 280, dependiendo de. Y la tracción, bueno, puede estar justamente oscilando en función, puede ser en este caso 1200, puede ser 4200, entonces se está justamente trabajando, porque aquí, si en dado caso, si estamos trabajando con concreto armado, esos son los valores, los parámetros que nos indica la norma. Ahora, el armado de las columnas. El armado de las columnas en función va a estar conformado por estribos. Que sí. Por eso que las columnas tenemos el acero principal, que es el acero vertical. ¿Ve? Y vamos a tener luego el acero longitudinal, que es el que corresponde perpendicular al acero principal. Y ese acero perpendicular que nosotros lo colocamos es lo que es conocido como estribo. ¿Ve? En estos estribos, bueno,
son el acero, si el acero es menor, debemos tener presente en función del espaciamiento, es decir, la separación que debe tener esos estribos y la resistencia del acero que se esté justamente trabajando. Ahora, otro punto que debemos tener presente en función de las columnas son los encofrados, ¿sí? La parte del encofrado. Este encofrado son formaletas alineadas que van a estar sujetas por una abrazadera. Sí, normalmente eso le dicen abrazaderas, le dicen colbata también justamente le dicen. Entonces, van a estar justamente sujetas hacia los laterales para poder tener las dimensiones que me lo amerita la columna en función de su ancho, ¿ve? De cada uno de sus cuatro lados. Teniendo presente que, bueno, esta no se debe remover antes de los 28 días, un punto que nos indican las normas. Y que, bueno, aquí tenemos justamente la imagen y aquí tenemos el núcleo, lo que es la parte del acero y bueno, aquí vamos a tener lo que luego el núcleo del concreto en la parte interna y la parte externa de aquí, que se encuentra dentro de la columna. Ahora, para el vaciado de las columnas, esta sobrepasar los 2 centímetros, ¿sí? Por la parte superior de la columna, cuando yo llego aquí a esta parte aquí al final, debe sobrepasar los 2 centímetros de altura de las columnas, a la altura que nos indica mm, unos centímetros más. Y que el momento en que se está vaciando se debe evitar las burbujas de aire. Entonces, pendiente justamente con eso porque este es un elemento, si se está considerando justamente con concreto armado. Si se está considerando con la parte de acero, bueno, eso, eh, la altura lo va a justamente determinar el diseño, los cálculos que se realizaron previos. Eh, y bueno, ahí tenemos que tener presente la parte de las conexiones, las uniones que me va a tener para esas estructuras metálicas. Como vimos en las clases de los semestres anteriores, la parte cuando trabajaron el que corresponde al sistema constructivo de acero, viendo que ahí tenía ciertas condiciones, lo cual nos indicaba las normas. Su cálculo iba a depender si era un elemento, por decirte, tipo I, tipo U, o si un H, unos perfiles IPN, UPS, ¿ve? Y allí justamente la norma nos iba justamente a indicar y debemos justamente también tener presente. Entonces, las uniones de ellas, con qué se iba a realizar, si se iba a hacer con tornillo, ¿verdad? Se iba a soldar, ¿ve? Y qué condiciones debe tener también esa soldadura. Entonces, pero todo eso nos lo indicará los cálculos que realizaron previo y al cual se debe de tener presente en lo que corresponde a la memoria descriptiva, ¿sí? De esos elementos y en los planos. El elemento siguiente es la viga. Las vigas. ¿Qué nos generan las vigas? Reacciones debido a las cargas. Ven, aquí tenemos justamente una imagen en función de las cargas transmitidas. La viga vamos a tener dos tipos, ¿sí? Tenemos las vigas de riostra y tenemos las vigas de carga. Para el caso de las vigas de riostra, las normas nos indican que el ancho mínimo es de 30 centímetros y la distancia de 35 centímetros. Ancho mínimo si estamos trabajando con concreto armado, ¿sí? Entonces, las vigas de riostra, vean que aquí el cálculo se realiza como pieza prismática del hormigón armado sometida a tracción simple o compuesta. Aquí tenemos justamente la imagen, vean que aquí tenemos la fundación, la respectiva zapata, cierta mm, altura y luego que está ubicado la viga de riostra. Es decir, para unir un elemento, una columna con otra columna, dos elementos verticales. Ahora, la tipología, ¿ve? De este tipo de viga, dependiendo a la colocación, puede ser apoyada, empotrada, empotrada o también puede ser tipo de empotrada voladizo.
Aquí tenemos la imagen, vea, articulada, articulada, empotrada, empotrada, y aquí tenemos empotrada voladizo. ¿Sí? Ahora, el otro tipo de carga que justamente le indiqué con respecto a las vigas de su clasificación, también tenemos las vigas de carga. Estas van a soportar cargas lineales. Aquí tenemos justamente la imagen. ¿Ve? Y estas se ubican en el extremo superior de las columnas, elemento vertical. Y estos son elementos horizontales. Ahora, en función del material de composición, podemos tener que las vigas pueden ser de madera, de acero, hierro, hormigón armado o de concreto. Dependiendo del material, va a tener ciertas condiciones que debemos tener presentes en diseño que se está planteando. Ahora, detalle. Los aspectos técnicos en detalle constructivo. Las plantas estructurales son dibujos de planos horizontales acotados en los cuales se representa en forma general y en conjunto los diferentes elementos que conforman la estructura en las diferentes etapas constructivas, representadas generalmente por los diferentes niveles del edificio, desde la cimentación hasta la cubierta. ¿Sí? Entonces, vean que nos dice aquí, las plantas estructurales son dibujos de planos horizontales, el cual van a estar acotados y nos van a indicar, pues, va a estar conformada para las diferentes etapas constructivas y que al cual también se debe realizar en los diferentes niveles de edificación, desde la cimentación, es decir, desde las fundaciones hasta la cubierta, es decir, hasta el último nivel de techo. Entonces, el desarrollo de lo constructivo por sus características suelen quedar relegados para las últimas instancias del proceso de diseño, pero es una de las partes más interesante e importante para alcanzar esos minuciosos detalles que tienen los buenos proyectos de arquitectura. Aquí podemos apreciar de esta imagen, ¿ve? Miren que aquí está representadito, cada punto no los indica y lo podemos justamente tener en nuestro plano, tener nuestro plano y en esos puntos que nosotros queremos resaltar, mira, le colocamos una línea, le colocamos una flecha y luego en una parte, a un lateral, allí ampliamos más ese punto y allí desglosamos cada uno de los puntos haciendo la identificación de los mismos. Ahora, los planos de detalle y especificaciones, ¿sí? Detalle el mejoramiento, eso nos permite detalle y mejoramiento del terreno para apoyar la cimentación, cortes, vistas interior en los diferentes elementos estructurales que conforman la estructura general y el tamaño y posición de todos los elementos y el número, diámetro, esparcimiento y ubicación del acero de refuerzo. Entonces, más o menos lo que nos indica estos planos de detalle y las especificaciones. Ahí está justamente claro, es decir, vea que nos dicen allí, primero, eh, el tipo de terreno, cómo es el tipo de terreno, segundo, los cortes, que va justamente conformado los elementos estructurales y luego nos indica el tamaño y la posición de todos los elementos y el número de diámetro en función de el acero, si estoy justamente trabajando, si son unas columnas circulares, también indicando el espaciamiento que va a tener con respecto a el, los estribos, ¿sí? Y la ubicación del acero de refuerzo. Aquí también tenemos otra imagen, y mira detalle, en este caso cepata aislada, y vean que tenemos aquí esta parte aquí, la parte del suelo, ve cómo está justamente identificada, y luego tenemos la parte de la columna, y luego aquí tenemos la parte del acero de la fundación. Y vean que cada uno lo va identificando con detalle. Aquí tengo la imagen de la zapata, lo que es la parte de la zapata, es una fundación con la parte del pedestal. Aquí tenemos la representación de la forma en la parte superior, la parte del acero y la ubicación de la columna donde se encuentra. Entonces, eso también de orientación. Aquí tenemos otro punto que sería visto transversalmente del acero. ¿Cómo va a estar justamente el acero en
el elemento que estamos justamente considerando en función de la fundación. Entonces, vean que allí está todo desglosadito. Hasta el mínimo punto allí lo identifica, lo indica. Generalmente los detalles constructivos se representan en la forma de sección y señalando los materiales los cuales están constituidos el elemento en cuestión. Si es necesario, también se puede añadir notas especificando algún proceso que deba realizarse en obra. Estos elementos son diseñados, calculados y dimensionados para cumplir una serie de requisitos. Primero, la criterio de la resistencia. Segundo, el criterio de la rigidez. Tercero, criterio de estabilidad. Y cuarto, el criterio de funcionabilidad. ¿Ven? Aquí tenemos justamente la imagen, a pesar de que no está identificado, porque ven, no está identificado, pero aquí podemos apreciar en la imagen cómo está conformado la parte de la fundación, la parte de la zapata. Aquí la parte como debe estar el concreto, luego el acero. Luego aquí tenemos esta parte que va a ser la parte de la fundación, la parte del concreto. Luego tenemos aquí lo que va a salir luego de la columna para estar respectivamente. Aquí tenemos la parte del el encofrado y la parte que corresponde a el acero. El acero, el cual se va a utilizar en la pieza que se está construyendo. Entonces, detalles estructurales. Es un proceso que permite identificar y modificar ciertos componentes y aspectos claves de un proyecto. Aquí tenemos justamente un corte de una estructura. Eh, este tipo de estructura, bueno, podemos justamente apreciar lo que corresponde a la losa, a la parte, todo lo que corresponde al techo, ¿sí? La parte superior. Y vean que ahí está identificando la distancia, cada uno de los puntos. Y luego ahí va haciendo el detalle por completo de todo. Aquí no se puede justamente dejar por fuera ninguno de los puntos y tampoco obviar. ¿Sí? Todos son importantes, como le indiqué previamente, y todos se deben de señalar. Aquí tenemos esta parte del techo, tenemos la losa, tenemos aquí esta parte de, en este caso, tenemos la parte de los bajantes, porque están los bajantes de agua. Ahí tenemos lo que corresponde a la parte de los acabados, el tipo de bloque, la separación que va a tener entre cada uno de ellos. ¿Ve? Luego presenta lo que corresponde a la parte inferior, que es la losa de piso, y va identificando cada uno de los puntos que lo conforman. Ok, antes de llegar al punto de las dudas y preguntas, vamos a pasar con respecto a la parte de las asignaciones. ¿Cuál es la asignación que vamos a realizar en este punto? Esta asignación vamos a hacer una presentación y un video, chicos. ¿Sí? Presentación, es decir, son dos actividades que estamos realizando justamente en una presentación y un video. Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar información de datos y resultados de una investigación. Pueden contener texto, imágenes, videos y archivos de audio. El tema, sección de elementos estructurales. ¿Cuál es el punto? Aspectos técnicos a considerar en cada uno de los elementos estructurales de una edificación con respecto a las fundaciones, las vigas riostas, de carga, las columnas y las losas en función para el trazado, el diseño y el cálculo basándome en las normas. Entonces, este es el tema y estos son los puntos que yo voy a desarrollar con respecto al tema. Ahora, los aspectos para yo realizar mi presentación. El diseño debe ser realizado en cualquier programa informático de que tengamos. Puede ser que corresponde a PowerPoint, Canva o cualquier otro programa en línea, ¿sí? Que ustedes manejen y que no se les esté pidiendo exclusivamente de algún diseño específicamente, no. ¿Ves?
Estamos justamente tomando en cuenta que ustedes pueden trabajar con cualquiera. Con un máximo de 12 páginas, chicos, 12 páginas. Y deben de colocar las fuentes bibliográficas respectivamente. Presentarse en un formato en PDF o una UR si supera los 2 megas. Y adjuntarlo en un enlace abajo indicado. ¿Cuál es el enlace indicado? Bueno, yo, yo tengo mi actividad en función de un archivo, tengo mi presentación y luego esa presentación de ese archivo es lo que yo voy a subir en el aula. ¿Qué aspectos voy a considerar? El video debe tener, es decir, lo que dije anteriormente, la presentación. Ahora vamos para el video. El video debe tener una duración máxima de 5 minutos. 5 minutos, chicos. Debe buscar una ayuda, ya que la persona tiene que salir conversando sobre el tema planteado. Es decir, es de suponer que usted estudió e investigado sobre el tema. No debe presentarse leyendo texto. En este video es obligatorio. Sí, este video es obligatorio. ¿Sí? La presentación debe ser la adecuada al trabajo académico, todos los aspectos generales, como sin una gorra. eh, y muy importante, tampoco lentes de sol. Si usan lentes correctivos, como en mi caso, bueno, ahí se visualizan, pero yo lo estoy apreciando en la imagen. ¿Ve? Debe tener una buena iluminación, una presentación nítida, no debe leer, ya que demuestra que el estudiante no investigó lo suficiente y está inseguro sobre el tema. Hablar claro, que se entienda y no hacer uso de muletillas. Puede usar un fondo de música, pero que no interfiera con la exposición. ¿Sí? Entonces, claro, aquí con este punto. Vamos a hacer primero nuestra presentación, que son máximo 12 páginas. ¿Sí? En esa máxima 12 páginas de desarrollo, porque luego voy a tener una página que va a ser la de que corresponde a la presentación, es decir, a la identificación, y luego voy a tener la última página que corresponde a las fuentes bibliográficas. ¿Sí? Entonces, en sí voy a tener máxima 14 páginas. Máxima de no poder. Si la persona lo realiza menos de 12 páginas, ¿sí? Y luego incluye con la bibliografía y lo que es la presentación, las otras, y me da 12 páginas, perfecto, está bien, ¿sí? Ahora, con esa presentación que ustedes realizaron, ustedes van a hacer un video. Pero, ojo con esto, chicos. Tiene que ser algo así muy similar, así como yo estoy también planteando. Vean que yo estoy viendo la presentación, yo lo estoy presentando a usted la demostración y a un extremo ustedes me están viendo. Entonces la idea es que yo los vea. En el momento de yo revisar la actividad, que yo los vea. Entonces, la actividad no es que el video solamente aparezca o la lámina sola, ella ahí y ustedes hablando por otro lado y yo no lo visualizo a ustedes, o que ustedes aparezcan solo sin la presentación. Porque si me las presentan así, no es considerado. Aquí se lo estoy diciendo y tienen puntos menos. Entonces, pendiente con eso, vean que allí le dice que tenga buena iluminación. Es decir, alguien debe justamente estar grabándolo, ponerlo en la computadora, que hay ahorita ciertos programas de que ya ella te lo está grabando automáticamente. Que no debe pasar más de 5 minutos. Ojo con eso, no debe pasar más de 5 minutos. Y bueno, la idea es que en su presentación ustedes vayan explicando sus láminas y sea de una forma natural, sencilla, que no tengan tantas muletillas, que sea muy explícita con respecto a lo que va a desarrollar y que tampoco sea que vaya a leer textualmente lo que aparece en la lámina y no diga más nada de forma natural, de forma simple o algo que complemente esa información que está planteando. Entonces, ojo pendiente con eso, chicos. Importante, vean aquí, deben enviar el archivo de la presentación sin la exposición, ¿sí? Y dentro de ese mismo archivo, al final o en la carátula al principio, yo voy a colocar el link del video donde visualizan la exposición de la presentación. Si no lo quieren realizar así, yo puedo hacer otro archivo donde yo indique, este es el link de mi video, ¿sí? Pero deben de enviarme los dos puntos. No es que, no, pero es que yo hice la exposición y ahí en la exposición se ven las láminas. No te pueden, no, porque si yo quiero ver algo en función de las láminas, entonces tengo que, pues, no, no.
Una cosa es la presentación, que tiene su ponderación, y luego la otra punto es el video. Entonces, ojo con eso. Como dice aquí, que puede estar el archivo de la presentación o en archivos diferentes y en el caso de ser link, ambos colocarlos en un solo archivo. Yo puedo colocar una hoja en Word, ahí sí vamos a colocarlo en una hoja Word y yo voy a colocar aquí link de mi presentación. Y luego en la parte un poquito más abajo voy a colocar link del video. ¿Sí? Vean que aquí como yo tengo, mira, tengo aquí los dos archivos, tengo un archivo donde que yo subí mi archivo y luego el otro archivo donde yo coloqué presentación de mi video, coloqué el link de YouTube, ¿verdad? Y coloqué mi link, ¿sí? Como tranquilamente. Ahora, otro punto, chicos, con respecto a eso. Si me están justamente generando link en función de las actividades, por favor, verifiquen la que abra, porque después muchas no me abren, porque lo colocan privado, o me indica después, profe, pero es que yo no había trabajado así y no sabía. Si ya yo se lo estoy indicando, entonces vamos justamente a guiarnos y para no tener problemas con respecto a la actividad y luego tener con las notas, porque a ustedes no cumplir con lo que se le está justamente indicando, entonces no van a tener la misma ponderación con la persona que sí se llevó al pie de la letra, sí indicó cómo se estaba, debía plantearlo, debía realizarlo, entonces dejemos estar claros con eso. Que la presentación es importantísimo y el link de video también. Ojo también con eso. Entonces, ahora sí, llegamos a la ciclo de dudas o preguntas con respecto a lo que van a realizar. ¿Alguna duda, chicos? Profe, para el informe tenemos que realizar un diseño estructural o solamente la parte de la información, de la teoría. Para el informe. ¿Cuál informe? Sí. Para la presentación, perdón. Ajá, ojo con eso. Yo le estoy aquí colocando es una presentación, ¿verdad? Y yo le estoy indicando ahí los puntos que deben desarrollar en la presentación, no un informe. Ojo también con eso, porque entonces yo le estoy indicando que una presentación y después va y se aparecen con una infografía o me aparecen con un mapa mental. No, esas son actividades diferentes. Entonces aquí en este caso es una presentación. Claro con eso. Y allí le estoy indicando los puntos que van a desarrollar dentro de la presentación, en el cual va a corresponder de una forma general y tomando presente lo que nos indica la norma. ¿Claro? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, disculpe, ¿qué ponderación tiene esta actividad? Esta actividad, ya les voy a justamente indicar. Si no me equivoco, creo que es un 10%. Porque después viene la otra que va a corresponder la otra actividad, sí, porque aquí son tres actividades. La última, si no me equivoco, creo que es la que vale 20%. Estas dos primeras valen 10%. Acuérdense que aquí en este corte es 40%. Ok, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No tenemos más dudas? Bueno, si no tenemos entonces más dudas, ¿sí? Eh, nos Profesora, estaríamos disculpe, bien. Ajá, se dígame. desconecte. Para la exposición sería nosotros grabándonos como algo así como lo que usted está haciendo hoy, así presentándola. Correcto, Ah, ok. exacto. Sí que no lo había entendido muy bien esa explicación. No, así mismo porque yo les indiqué, yo no quiero que el video sea que se vean solamente las láminas o que el video sea que ustedes estén hablando solo y yo no esté viendo las láminas. No, el video es que se vean las láminas simultáneamente con ustedes explicándolo y que se les vea la cara Ah, a ok. ustedes. Yo necesito justamente que esos videos ustedes deben aparecer. Ah, ok, profesor. Muchas gracias. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos?
Sí, profe, sobre la fecha de entrega. ¿La va a colocar en la plataforma y averiguamos por ahí o Sí, nos la sí, va a sí, decir sí, hoy? sí. Sí, lo que pasa es que anoche no lo terminé, pero ya está justamente en la plataforma y en un momento ya ustedes la pueden visualizar. Muchísimas gracias de nuevo. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos?